En el marco de las charlas reválidas online para este 2020, como una propuesta de la Escuela Nacional de Entrenadores por intermedio de la Confederación Argentina, hoy vamos a presentar un invitado de lujo. Bueno, yo soy Raúl Aguilar, director provincial de Neva de Formosa, y me ha tocado la honorable misión iba a decir entrevistarlo, pero más bien va a ser hablar de básquet con Gaby, que hemos hablado muchísimo tiempo de básquet en muchas oportunidades y esta es una situación especial porque vamos a tratar de hablar de cosas que capaz me da la impresión que nunca nadie le preguntó a Gaby. Así que bueno, es un honor para todos tenerlo a Gaby con nosotros. Gaby, ¿cómo estás? Bueno, buen día para vos y agradezco tu presentación. Y realmente es cierto, hemos compartido equipo y hemos hablado muchísimo de básquet porque realmente es lo que nos apasiona y espero que de esta charla salga algo interesante y pueda haber un aporte real para quienes escuchen. Perfecto, perfecto. Vamos a ganar tiempo. Entonces, Gaby, en los últimos meses hablaste varias veces de estadísticas avanzadas, creo que muchas veces de estadísticas avanzadas. Por eso, yo no pretendo que te repitas en el tema. Sencillamente los que tengan intención de saber lo que vos pensás de las avanzadas pueden salir a buscar la cantidad de charlas grabadas que hay sobre eso. Por eso, en esta primera pregunta, no hablemos de fórmula, no hablemos de métricas. A mí solo me interesa que vos le comentes a los entrenadores tu visión sobre cuál es la importancia de las avanzadas para el básquet argentino. Bueno, creo que lo más importante, el título parece muy formal, con un peso como que es para pocos. No es así. La intención de las charlas que he brindado y lo que he intentado incorporar de este rubro, que son las estadísticas avanzadas, es algo, es ponerlo lo más simple posible para que cualquier entrenador pueda empezar a comprender el juego desde otro lado. Creo que esa es el matiz que más me seduce de las estadísticas avanzadas, es hacer una lectura que tiene que ver mucho más con la calidad del juego que con lo que figura en un box score, por ejemplo. Entonces, cuando uno se interioriza y puede empezar a descifrar esas fórmulas que son con muchos números y lo pone bien simple, uno se da cuenta que no son tantas cosas las que realmente importan. Las esenciales básicamente son dos. Es el volumen te define, lo que vos haces sistemáticamente y muchas veces es lo que va a hablar de vos, y lo otro es la eficiencia. Si van de la mano esas dos cosas, estamos hablando de equipos y de jugadores que están rozando la excelencia. Si vos haces algo sostenidamente y repetitivamente muchas veces, y a eso con un alto índice de eficiencia, se unen las dos cosas. Por lo general, parecería que cuanto más volumen, menor eficiencia por lógica, ¿no? Entonces, uno empieza a... Sobre eso te das cuenta de que hay pequeñas definiciones que son vitales. Por ejemplo, definir la unidad de medida, que es la posesión, qué significa la posesión, diferenciarla con respecto a la jugada o play, que eso me parece un matiz muy interesante, para ir detallando y tener pequeñas lecturas rápidas durante el partido y sin complicarnos demasiado con cosas muy eh, que, nos, que nos cuesta mucho tiempo arribar al resultado y que no nos dicen nada. Por ejemplo, durante el partido nosotros podemos, sabiendo qué significa la posición y cuál es la diferencia con respecto a la jugada, tener una rápida lectura de qué tan eficiente estamos siendo con nuestro tiro o qué tanta importancia está teniendo nuestro rebote ofensivo, por ejemplo. Porque cuando las posesiones hay una diferencia grande, se alejan con respecto a las play, quiere decir que tiraste mal y que reboteaste bien, por ejemplo.
¿no es cierto? O que tiraste muy mal, reboteaste bien, pero perdiste la pelota. Entonces, ese tipo de lectura durante el juego te permite tomar decisiones y modificar la realidad, que es lo que queremos todos. En ese preciso instante, tomar decisiones para ver si podemos cambiar el rumbo del juego, ¿no? Dentro de la posesión, tener esta noción de decir, bueno, ¿cómo finaliza una posesión, no? Y no me voy a extender tanto porque hay mucho de eso y a un alcance como nunca, como pocas veces visto. Pero decimos, bueno, una posesión puede terminar con un enceste o con una falta. Serían dos variables positivas. Puede finalizar con un tiro, pero que el tiro no entre. Podríamos poner que esa es una variable neutra, porque no lo lográs, pero no lográs el enceste, pero lográs tener la oportunidad de tirar. Y el peor escenario, el que todos queremos alejarnos, es el de la pérdida de valor, ¿no? Que esa sería la variable negativa. Entonces, teniendo esa lectura simple, llevando una pequeña, como lo hacías vos manualmente, empezás a darte cuenta que también lo estás haciendo en ataque y en defensa sin ningún tipo de fórmula. ¿Cuántas posesiones pasaron que perdiste el balón de forma consecutiva? ¿Cuántas posesiones el adversario, cuando vos perdiste el balón, te anotó de ataque rápido? Entonces podemos decir en una breve análisis, estoy defendiendo mal. Y yo diría, ¿estás defendiendo mal o estás atacando muy mal? Y el adversario, por cada pérdida tuya, te está anotando de ataque rápido. Entonces, pequeñas lecturas que te permiten en ese preciso instante tomar decisiones para cambiar el curso de un partido y aumentar la probabilidad de vencer, que eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, para mí el título es un título grandilocuente, ¿no? Estadísticas avanzadas, pero se lo puede poner muy simple, inclusive para entrenadores de formación, donde los entrenadores de formación lo único que tendrían que hacer es tener parámetros que son distintos al profesionalismo para encontrar la media y saber a partir de ahí comparar sus equipos con la media y contextualizar esa información dentro del nivel que están compitiendo, dentro de la edad, ¿no? Entonces, poder arribar a conclusiones mucho más precisas que la del deporte profesional, que es otro ambiente, otro contexto, otros valores, ¿no? Entonces, hacer algo muy simple que lo puedan entender todo y que sea de aplicación directa sin estar invirtiendo tanto tiempo y logrando lo contrario, un costo muy bajo para un beneficio muy alto. Perfecto, Gaby, muy claro, muy claro. Excelente. Gaby, en varias oportunidades te escuché decir que la Liga Nacional es una competencia muy dura, son tus palabras, y que vos la valoras mucho, la competencia. Además, has dicho que es muy difícil dirigirla y jugarla. Para los entrenadores más jóvenes que tienen aspiración a llegar a la Liga Nacional, me gustaría que fundamentes esta apreciación. Bueno, yo creo que lo primero para cualquier entrenador, y no se lo estoy diciendo a quienes estoy hablando, sino primero me lo digo a mí mismo, tenemos que todos los días revalidar el conocimiento, que es el punto de partida. Lo que sabemos hoy, quizá mañana ya lo tenemos que poner en duda, los escenarios son cada vez más cambiantes, se produce un vértigo que si no tenés mucho conocimiento, se te va a ser mucho más difícil adaptarte. Y en la adaptación está el secreto de por qué digo que realmente es difícil competir y jugar esta competencia. ¿Por qué? Porque el formato hace que vos juegues. El factor tiempo siempre lo tenés en contra. Jugás muchos partidos, hay poco tiempo entre un partido y el otro. Vos salís de un partido, sea un resultado positivo o negativo, tenés que rápidamente reenfocar, hacer un análisis de lo que te dejó ese partido, con toda una carga emocional, y ya empezar a preparar el siguiente
muchas veces con desplazamientos en el medio, con cambiar de hotel, y esto que uno dice que es parte del entorno y del contexto, es tan importante como lo que sucede dentro del campo. Entonces, son factores que vos tenés que ya no solo saber de básquet, como ya se decía siempre, ¿no? Había un gran entrenador que decía que más, que una de las cosas que tiene que saber el entrenador es de básquet, ¿no? Acá tenés que manejar conocimientos básicos de recuperación, de alimentación, de dosificación del entrenamiento, de tener una clara conocimiento de tu adversario, de quién es tu rival, de esos 3 puntos. ¿Por qué? Porque tus jugadores tampoco van a poder absorber tanta cantidad de información. Entonces tenés que ser muy específico y las variables que vayas a tocar tienen que darte un resultado inmediato. He visto jugadores de grandísima calidad que no se pueden adaptar a todo este ritmo. Por ende, terminan no pudiendo producir. He visto muchos entrenadores que, al no tener una condición física, y cuando digo física, de hábitos saludables, el ritmo de la competencia hace que vos empieces, no te puedas recuperar de un partido al otro. Entonces, realmente es un escenario complejo, pero a la vez fantástico, porque es un desafío muy, muy interesante, porque tenés todo el tiempo que tomar decisiones, el nivel de adrenalina es alto, el desafío. Hoy contamos con cuerpos técnicos mucho más amplios, donde hay que ejercitar este debate de ideas, de intercambiar conocimiento, de empezar a trabajar mucho más interdisciplinariamente, sumando el área de la salud, sumándolo a la preparación física. Y digo, con todos estos condimentos, no es simple. Todo esto, a un formato de competencia mucho más espaciado, la toma de decisiones con tiempo es mucho mejor arribar a mejores conclusiones, ¿no? Acá uno tiene que estar todo el tiempo tomando decisiones con el factor tiempo en contra, ¿no? Entonces eso me parece que lo hace realmente muy atractiva a esta competencia, muy atractiva. Dentro del campo y dentro del campo de juego, enfrentás a entrenadores y a jugadores que tienen un alto conocimiento del juego. Te vas a encontrar todo el tiempo con escenarios totalmente cambiantes de un partido al otro, inclusive dentro del mismo partido. Entonces, haciendo una síntesis, conocimiento. ¿Por qué? Porque te va a permitir, cuanto más sepas, vas a poder elegir una solución acorde a eso que está pasando en ese momento, y va a ampliar tu capacidad de adaptación. Si te adaptás a los distintos escenarios que sabés que es probable que sucedan, tenés más éxito de poder obtener un resultado positivo. Bien. Nos vamos entonces un ratito de la Liga Nacional y vamos a hablar de los entrenadores en sentido general en cualquier categoría, en cualquier lugar del país. Los entrenadores encaramos un proceso normalmente en los clubes y dejamos, como se dice vulgarmente, dejamos la vida para que todo salga bien. Incluso por muchos años nos convertimos en transformadores de realidades. Llegamos al club y lo queremos manejar todo y no dejar nada librado al azar, que hay un compromiso súper elevado. La pregunta es, ¿consideras que el compromiso del entrenador hacia el club y del club hacia el entrenador es recíproco? Yo creo que mi punto de partida es que el entrenador le tiene que dar un poquito más al club de lo que el club le da al entrenador. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar nuestra carrera deportiva y esa está en nuestras manos. Entonces, cualquier esfuerzo, cualquier
implicancia al máximo, vale la pena. ¿Por qué? Porque primero estamos cuidando nuestra carrera deportiva. Ese compromiso con el lugar y con la profesión lo tenemos que poner en juego todos los días, cada día. Y esto de dar un poquito más es porque estamos cuidando y haciendo crecer nuestra carrera deportiva. El matiz que yo propondría es que no son cosas, como vos bien lo decías, ¿no? Hubo un momento en que el entrenador quería hacerlo todo. Creo que el club es una parte tan importante como la del entrenador, como los jugadores, como todo lo que rodea. Entonces, tiene que ser una combinación. Cada área se tiene que complementar. Y tendríamos que tender a profesionalizar cada área, que cada área tome la decisión que corresponde con la responsabilidad que conlleva para que el todo sea mucho mejor. Y el entrenador supervisar y tener un conocimiento básico de cada cuestión, porque lo tiene que vigilar todo, pero tiene que dar absoluta autonomía a las partes para que se puedan manejar y pueda transformarse en un círculo virtuoso, en una sinergia permanente de conocimiento, de toma de decisión, de fundamentar. ¿Por qué? Claro, tiene que haber fundamentos, tiene que haber conocimiento como respaldo, no decisión por decisión, ¿no? Y verlo al club realmente no como que nos queremos adueñar o estar en un lugar. No, somos una parte de ese club y que vamos a asesorar y vamos a marcar un camino y vamos a decir qué es lo que conviene en esta situación porque nos respalda el conocimiento. Pero sabemos que el otro también tiene el derecho de no aceptar eso, pero va a ser consciente de que eso va a tener un costo. En mi carrera deportiva, pero fundamentalmente a nivel institucional también, porque todos en deportes colectivos vamos a ganar y vamos a perder juntos. Somos todos solidariamente responsables. No lo veo yo como que un club, cuando pide un cambio de jugador y el club realmente no tiene económicamente, me está afectando a mí. No me pongo en ese lugar. Digo, fundamento por qué hay que cambiar a determinado jugador. Una vez que tengo el diagnóstico de lo que el equipo necesita, una vez que digo que si hacemos este cambio por este jugador, es esperable que le vemos el nivel en estos parámetros, y a partir de ahí lo tenemos que hacer juntos. Porque momentáneamente defendemos el mismo proyecto. Después va a haber tiempo para separarse y cada uno continuar su propio camino. Pero lo tenemos que dar ese extra, yo estoy convencido, simplemente por el cuidado de la carrera deportiva, y hacer algo horizontal. Involucrar a todas las partes, supervisar, pero somos una parte más de algo más importante que son los clubes, quienes en definitiva nos abren la puerta para que nosotros podamos desempeñar nuestra carrera. Sin clubes, sin hinchas, nuestro trabajo no tendría ningún tipo de significado. Gaby, al aspirar a ganar un partido, a esta altura de tus muchos años de experiencia ya dentro del básquet, ¿cuánto de porcentaje le dedicas al conocimiento del rival y cuán dependiente eres de apostar a que tu equipo juegue bien? Jugar bien lo traduzco en hacer medianamente lo que se entrenó. Porque viste, Gaby, que hubo un momento que los entrenadores, si no teníamos el scouting, parecía que no podíamos enfrentar un partido. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Bueno, esto lo traigo a colación con uno de las preguntas anteriores, ¿no? Ahí está lo realmente complejo de dirigir esta liga, que tiene que ver con el tiempo. No es lo mismo tomar una decisión con 5 días antes del siguiente partido que decidir jugando mañana.
son dos escenarios totalmente distintos. Un ejemplo quizá lo grafique todo. Nosotros con Hispano terminamos de jugar anoche. Vamos a tener 48 horas para preparar el siguiente partido, que es el día lunes. O sea, yo voy a poder entrenar sábado con menos de 24 horas de recuperación y el domingo con 48 horas. O sea que tengo que dosificar a la perfección esa carga del día sábado, porque hubo jugadores que tuvieron, por ejemplo, no menos de 3, 4 jugadores que tuvieron arriba de los 30 minutos. Tendría 2 entrenamientos para el siguiente adversario. En este contexto, yo privilegio desarrollar la idea de mi equipo. Y adaptación, que el eje sea mi equipo, y pequeña adaptación en aquellos puntos que considero que son esenciales, no más de 3 del adversario. Pero primero me desarrollo, me conozco como equipo y voy a la competencia. En este contexto. Si jugaríamos con un formato como lo haría la ACB, donde vos jugás un partido por semana, le dedicaría un porcentaje de ese tiempo a la adquisición y al desarrollo de mi equipo, y una pequeña porción, y una porción un poco más amplia, pero pequeña, dependiendo, con respecto al adversario. ¿Y cómo me gusta llegar a la competencia? No sé si es un defecto o una virtud, lo siento así. Quiero que el equipo desarrolle aquello que entrenó y construir el juego desde aquello que entrenamos. Y voy a tomar las decisiones en función de aquello que venimos manifestando y que queremos que se reitere y se manifieste muchas veces durante el partido. Esa regularidad que está dada como sostén en los entrenamientos. Es decir, el entrenamiento alimenta la competencia y la competencia retroalimenta el entrenamiento. Es un círculo, ¿no? O sea, vas de la parte teórica a la práctica, te da una devolución para volver y así estar permanentemente en círculo y modificando, moldeando esa cuestión que prácticamente es artesanal, ¿no? Pero quiero, si vos me decís, defendería zona y nunca la trabajaste, a mí me cuesta mucho. Es una herramienta muy válida, de hecho, todos los caminos conducen a Roma, por todos los medios se puede ganar. Yo intentaría, dentro de lo que entrené, buscar matices. Por ejemplo, si tengo problemas de falta, no presionaría la pelota, cerraría las líneas de pase, o sea, no cerraría las líneas de pase, tomaría la posición interior y le daría al adversario que tome demasiadas decisiones después del dribbling. Sería un intermedio entre pasar a defender zonal o a hacer aquello que vine entrenando, ¿no? Ese es el camino que yo elijo. Vuelvo a repetir, todo es relativo, hay que ser muy amplio y todos los recursos son válidos. En mi caso, yo prefiero que el equipo manifieste y que haga en la competencia aquello que sistemáticamente hicimos en los pocos entrenamientos que tuvimos. Gaby, la famosa pirámide de alto rendimiento que hace tantos años que venimos escuchando, se sustenta en una base donde la masividad es lo esencial. Dicha masividad se traduce en tener muchos jugadores en los clubes en etapa de formación. ¿Cómo ves esta situación en la Argentina? Bueno, yo un poco me alejé de lo que es el formativo, ¿no? No puse una mirada muy profunda. Tengo que ser muy cauto para vertir esto ya sería una opinión, no tendría mucho fundamento. Pero lo que sí puedo decir es que los tiempos van cambiando, que a los chicos les cuesta mucho más, o sea, pasan menos tiempo hoy en los clubes, ¿no? Y los momentos que pasan son muy puntuales. En mi infancia, y no quiero decir con esto que antes era mejor que ahora, no, las cosas van cambiando y hay que ir adaptándose. Si no estaba en un club,
no, el club era el lugar de recreación. Hoy tienen muchísimas más alternativas. Entonces, ante ese escenario, y esto lo aprendí de mi hijo, creo que lo primero que tenemos que hacer, no sé si mucho o poco, pero los que practican nuestro deporte, que nosotros los queremos y amamos este deporte, lo primero que tenemos que hacer es hacer que ese niño se divierta. Pero se divierta en el sentido jugando básquet, no haciendo otra cosa, pero que se divierta. Yo voy a contar un pequeño ejemplo. Una de las acciones, la mayor lecciones de básquet me la dio mi hijo. Y yo hace mucho tiempo que estoy en el básquet, mucho tiempo. Y aquellas cosas que fueron esenciales, nunca las había visto. Y lo digo así crudamente. Acompañé a mi hijo porque quería él empezar a practicar básquet. Y volví a casa y él me hizo la primera reflexión. Ese club es mi club, pa. Me encanta ir a jugar al básquet a ese club. Pero ¿sabés qué? Los aros están muy lejos, están muy altos, no llego. Entonces me di cuenta que si un chico de 7 años va a jugar básquet y el aro le queda absolutamente lejos, va a perder motivación, porque la meta verdadera es meter muchas veces el balón en el aro. Y empecé a partir de ahí, mirar todos los clubes a los cuales yo participaba, yo iba, cuál era la medida. Un solo club, de todos los que visité, son casi 20, vi que los aros estaban bien bajos. Y que un chico de 6 años podía meter muchas veces la pelota dentro del aro. Digo, con ese detalle, los 10 chicos que vos tengas, no los 100, los 10, te asegurás elevarle la motivación. Y quizás ese traiga a 3 más y se motiven mucho más jugando y pudiendo meter el balón dentro del aro. Porque después cuando dirigimos profesionales, una de las carencias que decimos es que nos falta enceste, ¿no? Pero cuando tienen la edad de hacerle ver qué es lo más importante en el deporte que vamos a practicar no es picar, no es pasar, sino es meter, el objetivo es meter el balón y vencer el aro, pero se lo ponemos a una distancia que no llega. Entonces, pequeña reflexión, yo creo que busquemos la masividad como consecuencia, pero primero motivemos, que haya pasión por hacer el deporte, la actividad, sin importar la edad. Digamos, y que la meta, esa meta que puede ser en el fútbol hacer el gol, en rugby pasar la línea, que en el básquet meter la pelota, esté accesible muchas veces. Muchas veces. Que se vuelva ese chico a su casa diciendo, no sabe la cantidad de goles que metí hoy. Y no diciendo, che, el aro me queda lejos. Digamos, con eso yo ya me daría por sentado y aclaro esto. Me alejé mucho de la formativa, no puedo dar una visión mucho más profunda, porque no sería inteligente de mi parte. Con este detalle de una cuestión banal y cotidiana, me parece que si tomamos en cuenta eso, costo-beneficio puede ser muy alto el beneficio. Incluso, Gaby, le agrego a tu reflexión lo que significa que el chico intente anotar en el aro alto donde no tiene todavía las condiciones físicas necesarias, llámese fuerza, y modifica la ejecución técnica y después aprende a tirar con deficiencia. Clarísimo. Pero además vi en ese club que tenía los aros más bajitos, vi chicos de la edad de mi hijo que venían picando y practicaban la volcada. O sea, se sentían súper poderosos, ¿no? Y eso, en mi persona, porque yo estuve entrenando formativo, no me daba cuenta, no lo veía. Y es uno de los puntos más, debe ser el punto de partida para todo. Y yo veía a esos chicos mientras estaba esperando a que empiece el partido, ¿no? En esos momentos de máxima ansiedad, y veía a ese chico que se divertía, que lograba encestar, que volcaba la pelota, que jugaba, y se divertía haciendo básquet, ¿no? Y todo lo que vos decís, ¿no?
todo lo que genera eso motrizmente, mentalmente, el todo. El chico estaba desarrollando toda su persona, el todo de su persona. Mira, Gaby, aprovecho el momento que hablamos de la masividad porque el básquet en la Argentina, como otros deportes, se desarrolla a nivel de clubes y no tanto en la parte escolar, como hay muchos países que la parte escolar, universitaria, le da mucha importancia al deporte. Ahora la Confederación Argentina está trabajando con varios programas que van a ser dirigidos para todas las provincias del país y uno de ellos es el deporte escolar, donde pretendemos llevar el básquet a las escuelas, que realmente creo que va a ser lo que logre la tan ansiada masividad. Yo creo que va a ser un paso importantísimo y además ojalá que pueda trascender en el tiempo, porque hubo muchos intentos, ¿no? Y creo que si se abre esa puerta, la consecuencia va a ser la masividad, ¿no? Perfecto. Gaby, hace varios años los entrenadores queremos que el cuerpo técnico se conforme con más personas, pero no solo para darle más trabajo a nuestros colegas, sino porque con el desarrollo del básquet moderno, cada vez creo que nos quedamos más cortos en cuanto a la necesidad de personas para hacer todos los análisis que conlleva un deporte. Integralidad del cuerpo técnico o la definición de funciones en sus miembros. ¿Hacia dónde se inclina tu balanza de preferencia? Yo creo que hay que hacer no es disyuntiva, hay que complementar, pero creo que tiene que haber tareas que son específicas, porque el caudal de información que se maneja es altísimo, estamos inundados, estamos desbordados de información, pero esa información hay que procesarla, hay que interpretarla, hay que ponerla en un contexto y hay que hacer una síntesis. Para todo eso necesitas estar en un rubro, en una cuestión especial. Pero yo agregaría dentro de cualquier staff una figura que sería como un moderador, que alguien que lo pueda ver por encima de todo. ¿Para qué? Para darle a cada área, en el momento que se está viviendo, el peso conveniente. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la especialización tendemos a creer que nuestra área es la más importante. Si hablamos de estadística avanzada, es todo estadística avanzada. Si hablamos de scouting, todo es scouting. No hay nada más importante que el scouting. Y no es así, son complementarias. Y no es lo mismo tomar una decisión con 5 días, donde el scouting va a tener un peso mucho más fuerte, que tomarla con 5 minutos, donde seguramente la estadística avanzada, el número te va a decir, va a apoyar esa decisión de una forma mucho más convincente, por una cuestión de tiempo, que reverte 5 o 6 partidos de tu siguiente rival. No sé si soy claro en esto. Entonces, esa persona que está viéndolo todo, quizás puede mediar en este simple ejemplo en decir, no, para más scouting no tenemos tiempo, tenemos que tomar una decisión ya. ¿Qué jugador contratamos ahora? Porque el mercado nos está presionando. Tenemos la opción A o la opción B. Lo que necesita el equipo es un tirador. Perfecto, no tenemos tiempo para ver 5 minutos, 6 minutos, porque hay que decidir ya. ¿Cuál de los dos tiene mayor impacto en su tiro de 3 puntos en las últimas 5 temporadas? Acá tenemos el número. Tenemos las referencias personales, bueno, tomemos la decisión. Esa visión integradora hace que se pueda equilibrar las distintas áreas y que en ese equilibrio, que antes estaba desequilibrado, se pueda tomar una mejor decisión para que se vuelva a desequilibrar todo, pero alguien tiene que mantener la visión global del todo, el todo, y dar entrada
en el momento oportuno a cada área, para mantener un equilibrio inestable, digamos, ¿no? Pero no lo veo como algo que sea disyuntiva. Yo creo que tiene que haber especialización en las áreas, porque de otra manera es imposible. Tiene que haber integración en el todo, y esa persona puede ser el entrenador o puede ser alguien, otra figura, ¿no? Que participe, escuche y que pueda dar esa entrada y esa salida. Muchas veces pasa con el área médica, que vos tenés un jugador que se está recuperando. Bueno, lo más importante ahí es el área médica. O en la realidad que estamos viviendo ahora, que estamos en pandemia. El área médica está por encima del área técnica, porque tiene que tomar las decisiones a nivel sanitario, de decir, no podemos ir a entrenar a determinado lugar porque no se dan las condiciones. ¿Se entiende? Entonces, creo que tiene que haber un gran equilibrio entre lo específico y el todo. Podemos pensar que sería ideal un manager, entrenador con conocimientos de básquet, por decirlo de alguna manera. No, la verdad no sé qué nombre. Bien. Pero hay varios equipos de NBA que manejan esa figura, ¿no? Creo que por una cuestión de presupuesto, quizás no podamos incorporar otra persona más, porque en ese sentido hemos crecido, los staff han crecido, hay más gente, hay mayor conocimiento, hay mayor nivel de profesionalismo, pero se le podría dar quizás ese rol a una persona dentro del staff, aquella persona que sea más, que tenga esa condición o esa característica de ver más el todo y no involucrarse tanto en su área o privilegiar tanto, como para que tenga una visión más global. Entonces combinar lo específico con el todo. Yo creo que tiene que ser desde el todo a las partes y viceversa. Es muy complejo, todo tiene que estar en danza. Y esa persona quizás medie para equilibrar a todas las áreas, ¿no? Podría ser el manager también, si creemos que tiene esas condiciones. Bien, bien, bien. Bueno, te voy a llevar ahora a un análisis que tiene mucha tela por donde cortar, pero vos me acostumbraste que para vos las cosas difíciles se hacen más fáciles rápido, ¿no? Cuando de pensar se trata. Sí, sí, sí. Nada, históricamente nosotros mismos, los entrenadores, escuchamos decir a los entrenadores, somos pasionales, el básquet es pasión. Nos equivocamos y decimos, somos así porque somos pasionales. Y acá yo encontré una definición de pasión que es muy interesante. Y voy a aprovechar para darle lectura. Dice que la pasión es un sentimiento muy intenso, desbordante, por otra persona, por uno mismo, por alguna actividad, por un deporte o por una idea. El que siente pasión sufre un desborde emocional tan grande que le impide razonar. Simplemente se deja llevar por esa emoción. Las ideas se desordenan, esta es la consecuencia de la pasión, ¿no? Las ideas se desordenan, no puede pensarse y las decisiones se toman por impulso. Aparece la pasión repentinamente y es fugaz. Tiende a desaparecer con prontitud, pues como no es racional, que es el término que me interesa, como no es racional, es difícil sostenerla en el tiempo. La pregunta es, ¿tendríamos que ser pasionales y a la vez racionales para no cometer tantos errores? Bueno, yo creo que el ser humano es todo. Es pasión y es razón. Lo interesante sería utilizarlas en aquellos contextos que te favorecen. Creo que un profesional es emoción y es cognitivo, es conocimiento, es razón.
pero a la hora de hacer el trabajo tiene que primar la parte racional, la cognitiva. Si hay desborde, es probable que uno tome malas decisiones. Pero a la vez, cuando en aquellos momentos, por ejemplo, post derrota, ¿no? Que terminaste, que pediste, hiciste todo mal, que te sentís mal con vos mismo, que crees que la derrota es el fin del mundo y es toda tuya, que nunca es así, ¿no? Porque es un deporte colectivo y como dice la licenciada Gravín, somos todos solidariamente responsables, ¿no? Es así. Pero en ese momento creo que la pasión sirve como motor. O sea, decir, ¿qué elegí yo en mi vida? ¿Qué amo? Esta actividad. Bien, vuelvo a empezar. Y ahí se necesita esa fuerza interna, esa motivación, esa pasión, ¿no? Para volver a empezar, ¿no? O la pasión en el festejo, que sabemos que dura un ratito y que también tenés que volver a empezar. Entonces creo que hay que tratar de que tanto lo pasional como lo cognitivo actúen en áreas que beneficien al mejor desempeño de nuestra actividad. No creo que sean disyuntivas. Es más, las emociones son las que te mueven, ¿no? Y el conocimiento te permite tomar una mejor decisión. Creo que esto se puede hilvanar con aquella pregunta de por qué es tan difícil competir en esta liga, ¿no? Donde la inteligencia, donde esa cuota de emoción, que si no sos consciente al jugar tantos partidos seguidos y al tomar tantas decisiones, si no estás centrado, puede haber un desborde emocional y terminás en un escenario que no quisieras terminar, ¿no? Entonces hay que estar atento. ¿En qué escenario me favorece cada cosa, ¿no? Y hacer uso y abuso de esas cuestiones en esos escenarios. Bien, bien, bien. Gaby, los clásicos del entrenamiento deportivo, y yo me refiero a los que escribieron y dejaron plasmados sus teorías hace muchos años en Europa Occidental, algunos norteamericanos, Harry, Matveev o Solin, entre otros, que hoy tienen una vigencia importante porque todavía los seguimos leyendo y encontramos cosas como si nos pasaran hoy, con algunos cambios, por supuesto. Hablaron dentro de los principios importantes del entrenamiento deportivo, hablaron del carácter consciente de la preparación del deportista. Yo te tiro algunas frases que andan dando vuelta, que siempre escuchamos. Aprender a pensar mediante el entrenamiento consciente. Enseñanza es igual a análisis mental más repeticiones. Y tiro una de Gaby Picato, percibir, decidir. Coméntame. A mí me gustó mucho el término que no es mío, básicamente lo escuché mucho de varios entrenadores y profesores españoles. Yo creo que para el deporte viene muy bien esta dualidad, ¿no? Percibir y decidir. Porque a veces el pensar, ¿no? Tenemos esta cuestión como que el pensamiento es algo que tenés que estar sentado, detenerte, hacer un proceso. Y el juego es tan dinámico que me parecería que ese término va un poco en contra, ¿no? Entonces, análisis es semejante, ¿no? Parecería. Ahora, el percibir, vos estás en ese aquí y ahora, está sucediendo una acción de juego con toda la incertidumbre y vos tenés que estar percibiendo no solo a nivel interno lo que te está pasando, sino todo tu entorno y decidir.
si es un pasito más al lado izquierdo, si es tirar, si es pasar. Y creo que hay que apostar, o yo intento apostar, a generar, y me parece que es el gran desafío del entrenador, generar escenarios para que el jugador perciba y decida. Desafíe una situación, tome la decisión. Esa decisión va a tener una respuesta que seguramente no va a ser la deseable, porque hay un otro que va a querer lo opuesto a lo que uno quiere. Entonces, en esa lucha va a mediar la refocalización y es volver a empezar. Que los que son muy buenos tienen ese tiempo, es ínfimo, de volver a empezar. Ya se metieron en la siguiente situación, ¿no? Y podríamos citar miles de ejemplos. Entonces, cada vez creo que el entrenador tiene que crear escenarios de lo que va a enfrentarse el jugador dentro de la competencia, ponerlo a que tenga que tomar decisiones, que haga este ejercicio de refocalizar y volver a empezar, que siempre me parece que es el más difícil. Y si yo tuviera que ir sobre una variable, quizás esto genere algún tipo de polémica, por así decirlo. Yo creo que la dimensión más importante que tenemos que desarrollar sobre los jugadores es la dimensión táctica, entendida como toma de decisión. La toma de decisión le pertenece al jugador. En un contexto en donde sí nosotros tenemos que influenciar en ese contexto, para que el jugador reduzca un poquito la incertidumbre de la competencia. Si es, por dar un ejemplo defensivo, saber que si hay un pick and roll en determinada área del campo, quien esté defendiendo al hombre balón le va a tener que evitar que se vaya al lado contrario donde llegue el bloqueo, que como no sabe por qué lado va a llegar, su compañero se va a tener que comunicar y empezar a jugar en colaboración para oponerse a ese adversario, que cuando se establezca esa cortina y en función de la estrategia que elaboramos, si iba a ser un trap, si iba a ser un cambio, sepa cómo va a tener que actuar y por dónde va a tener que ir. Y todo eso es toma de decisión. Y cuando uno trabaja la toma de decisión, por ende trabaja todos los otros aspectos. Los de percibir, los de decidir, los técnicos, los de colaboración, los socioafectivos. Entonces, estás trabajando el todo. Ahora bien, ¿con esto alcanza? No. Es importante, pero es insuficiente. Porque seguramente va a haber un déficit técnico. Pero el déficit técnico lo trabajaría aislándolo y en un caso puntual. El resto de las veces sería en una situación como el juego mismo, totalmente global. Yo me voy a permitir agregar un ejemplo que tiene que ver mucho con tus palabras, pero bajando mucho más a categorías de formación. Estamos acostumbrados a ir a una clase de categorías inferiores, un año último de mini o U13 o lo que fuere, y vemos la famosa hilera de los chicos haciendo bandeja por derecha y tantas repeticiones. Y cuando a esa misma acción técnica le ponen un defensor delante, el chico no sabe qué hacer. Ahí me parece, ese ejemplo me parece que lo grafica todo. Porque yo entrené también así, ¿eh? Yo entrené como me enseñaron a entrenar, y que ese entrenador con muy buena voluntad estaba muy lejos de lo académico y de lo científico. Y yo creo que cada vez nos tenemos que acercar más ahí. Y lo digo yo que no soy profe de educación física. Sería, digo, un paso, por eso es muy importante lo de Neva.
Porque en la formación académica de un entrenador, para no repetir aquellas cosas que se hicieron mal, ¿no? Y yo considero que eso está mal. Por esto que estás diciendo, ese es el fundamento. Vos podés hacer un gesto técnico 1 versus 0 a la perfección, pero cuando tenés un adversario, te modifica todo. Y en esa adaptación está el secreto. Entre el éxito, resolver bien la situación, o darle la pelota al adversario. Entonces digo, el entrenador tenemos que elaborar escenarios, contextos, para que los jugadores puedan decidir. Y ese escenario, y eso tiene que estar sujeto a nuestra idea de juego, a la idea de juego del equipo. Perfecto. Jugadores que se dejan entrenar. Es otra de tus frases cotidianas. A esta frase me permito sumarle algo. El entrenador mide la inteligencia de sus jugadores en la medida que estos son obedientes en el cumplimiento de las consignas que le transmite el entrenador. Profundizame, Gaby, jugadores que se dejan entrenar. Bueno, esto es una frase que se la escuché decir en un libro importante a Phil Jackson, que él le pedía a los jugadores mente de principiante. Que por más expertos que sean, que lleguen al equipo con una mente de principiante, como si no lo supieran. ¿Por qué? Porque cada entrenador tiene su estilo, tiene su idea. Cada vez más creo que el entrenador se tiene que adaptar a las características del jugador y a la sinergia y a la relación que hay entre cada uno de esos jugadores, que va a ser única e irrepetible. Pero si el jugador cree que solamente puede hacer determinadas cosas, la adaptación va a tardar mucho más. Y digo, es doble vía, porque el entrenador tiene que hacer uso de la observación, ver qué manifiesta el jugador como característica saliente, ver cómo interactúa con el resto de los compañeros y generar un escenario y un contexto favorable a esas características. El jugador tiene que llegar al equipo como diciendo, estoy listo, yo sé quién soy, sé lo que hago bien, sé de cuáles son los escenarios que me tengo que alejar porque no soy eficiente, pero estoy dispuesto a dejarme entrenar. Esa sería para mí el ideal. Y hay una palabra que vos nombrás ahí, que los entrenadores tenemos que, o más que los entrenadores, yo, a nivel personal. Hay veces que queremos los jugadores obedientes, pero a la vez, cuando son tan obedientes, también somos críticos. Y actúo como el gataflorismo por el gataflorismo mismo, ¿no? Entonces, digo, la obediencia en un marco razonable. Lo que no le podemos gritar y lo que tenemos que alentar al jugador es que sea autónomo, que tome las decisiones que crea conveniente, porque a decir verdad, nosotros terminamos siendo maestros del día después, porque el único que tiene la capacidad de modificar las cosas es el jugador, en ese preciso instante. Y como es un escenario cambiante, tenemos que comprender que no siempre va a ser tan milimétrico como lo planteamos, ¿no? Porque el juego, si hay algo que te va a traer, es cambio e incertidumbre. Entonces el jugador tiene que ser autónomo y tomar la mejor decisión que crea conveniente dentro de ese marco, de esa idea y de ese modelo de juego. Bueno, dejamos al jugador y nos vamos a un terreno interesante, el árbitro. A ver, el árbitro es sin duda parte importante del juego y normalmente los entrenadores planteamos que es necesario estudiar también el comportamiento de estos. ¿Cómo sugieres, Gaby, que encaremos la parte del scouting sobre el árbitro? Yo creo que sí, cada vez más va a haber una mirada más profunda sobre los árbitros, porque con la llegada de la tecnología hoy se puede estudiar y sacar tendencia de todo. Los árbitros no van a ser ajenos a eso.
Pero en el corto plazo, lo que yo sugeriría es dejar que realmente desarrollen su trabajo. Porque a veces el árbitro se siente muy presionado por el entrenador, porque estamos muy encima, cuestionando cada fallo, y eso termina volviéndose en contra. Porque el árbitro quiere retomar la autoridad, que siempre la tiene, y a veces cae en ese límite que de autoridad pasa a poder, ¿no? Y cuando es así, el único que pierde básicamente es el equipo, y por cada falta técnica, cada fallo en contra, son puntos que van al adversario, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena preparar en función de la tendencia del árbitro, pero es mínimo. Costo-beneficio me parece que es ponerle mucha atención para un beneficio muy bajo. Creo que hay que, y cuidado, lo digo, y no lo logro hacer siempre. Me gustaría prestarle cada vez menos atención. Y generalmente cuanto más atención le presto a los árbitros, es cuanto más me alejo del juego. Cuando abro dos partidos, el partido con el oponente y con el árbitro, y no tengo la capacidad para jugar dos juegos a la vez. Entonces lo más saludable es centrarse en la competencia, en tomar la mejor decisión, y lo que haga el árbitro, deje de hacer, no está en mis manos. Entonces, y saber, siempre es a posterior, ¿no? Que cuando nos empezamos a enganchar con el árbitro y a poner atención, dejamos de hacer nuestro trabajo. Así de claro. Después, por supuesto, eso es una parte que nos compete a nosotros. Después hay otra parte que tiene que ver con todo el colegiado de árbitros, que ellos también tendrán y tienen el mismo rigor que tenemos nosotros cada vez que termina un partido, de autoevaluarse, ¿no? Y hacer esa crítica, ¿no? Para la mejora. Entonces, confío en que ese estamento lo lleva adelante todos los partidos, igual que los entrenadores, y a nivel personal, y si puedo transmitir una alternativa, solo centrarnos en lo que está en nuestras manos, que es dirigir y tomar las mejores decisiones, y dejar que el árbitro haga su trabajo. Porque de lo que sí no tendríamos que tener duda es que ellos saben más de reglamento de juego que nosotros, los entrenadores. Sin lugar a dudas. Es más, creo que ahí hay una parte pendiente nuestra. Bien. En el reglamento están todas las decisiones tácticas que se pueden tomar. Todas. Todas. Sí, señor. Y ahí está lo primero que tendríamos que leer todo el tiempo, porque en función de eso podemos tomar las siguientes decisiones. Muy bien, Gaby. Los componentes de la preparación del deportista, Gaby, son preparación técnica, táctica, física, psicológica y teórica. Ellos actúan en forma de sistema para poder lograr un objetivo y llegar a la famosa forma deportiva o puesta a punto, como le llaman los que trabajan preparación del deportista. A mí personalmente me da la impresión, me voy a referir a uno de los componentes de la preparación, que es la preparación psicológica. A mí me da personalmente la impresión que los entrenadores hablamos de la parte psicológica, pero nos quedamos cortos a la hora de hacerlo realidad. En cambio, tú eres de esos entrenadores que realmente intentas cumplimentar dicha preparación psicológica, no solo para con los jugadores, sino también en tu preparación personal individual. ¿Nos querés contar tus experiencias? Sí, yo creo que es como la vida misma. Creo que uno tiene que llegar a determinados lugares por decisión y porque así lo cree conveniente. Yo desde muy joven tuve esa inquietud, digamos, y me gusta el conocimiento, y siempre escuchaba, bueno, lo mental, pero digo, ¿yo qué sé de lo mental? No lo sé para mí,
por ende no lo voy a poder transmitir. Y busqué ayuda, y hace mucho tiempo que estoy trabajando con la licenciada Gravín, y yo podría decir que hay un antes y un después, pero no solo por el conocimiento que uno adquiere, sino por la salud mental. Estamos en permanente situación de estrés. Necesitamos, es importante que alguien nos dé otra visión, nos ayude a conocernos, que ese autoconocimiento te permita mantener niveles óptimos de activación, ¿no? Yo me miro para atrás y estaba siempre, era como un volcán en erupción, entonces el desgaste es muy grande, por ende muy difícil tomar buenas decisiones con ese estado emocional. Estaba más del lado de la pasión, ¿no? Lo cognitivo quedaba en un segundo plano, y siempre estar en la pasión no es bueno, digamos, ¿no? Esto es lo que digo, elegir los escenarios y en función de esos escenarios poner en juego la variable que más te favorece. Yo lo recomiendo, no solo a los entrenadores, sino a los jugadores también, porque y acá hay que diferenciar bien, la psicología deportiva no tiene nada que ver con la psicología de terapia, son cosas distintas. Y sería muy bueno que alguien, un psicólogo deportivo, hable y fundamente la diferencia entre, para que quede mucho más claro. Pero creo que es una herramienta muy válida, y si me dicen, hay dos aspectos, dos áreas que para mí van a tener mucho crecimiento a futuro, que están poco desarrollados, que es la parte de la psicología deportiva, que tiene lamentablemente una mala prensa por malas historias que no tienen que ver con la psicología ni con la ciencia, sino por aquellos profesionales que la llevaron adelante, que no lo fueron justamente. Si uno da con el profesional adecuado, es una herramienta valiosísima. Aquella persona que asegura el secreto profesional, que sepa de cómo manejarse, de un perfil bajo, de que aporte conocimiento, de que pueda hacer un asesoramiento externo. Una serie de condiciones que me parecen fundamentales. Con la licenciada Gravina hace del 2005 que trabajamos. Y muchas veces me gustaría hacerla visible en muchos lugares, pero sé que por historia y cuesta mucho. Cada vez menos, cada vez hay menos resistencia. La segunda área que me parece que es importante y a desarrollar es la dimensión táctica, porque la dimensión táctica, la toma de decisión del jugador involucra todas las áreas, la técnica, la física, la psicológica y la estratégica. Entonces, creo en eso, y ya no alcanza con lo que uno sabe, porque lo que sabe es muy poco. Necesitamos de rodearnos de gente mucho más inteligente que nosotros y que aporte en la especificidad del área que le corresponde. Venga, bien. Bueno, vamos a nuestros colegas, a los entrenadores. Yo no tengo duda del desarrollo general de los entrenadores argentinos en cuanto al conocimiento del juego y por sobre todas las cosas al reconocimiento que tiene el básquet mundial sobre el entrenador argentino. Ahora hago un punto de aparte. Siento que hay una generalidad en nuestra liga que juega de la misma manera, Gaby. Desde el punto de vista táctico, según refleja viendo jugar sus equipos. ¿Te merece esto algún tipo de análisis? Yo creo que no solo pasa en nuestra liga, pasa en todas las competencias. Generalmente uno repite aquel modelo que es exitoso, digamos, ¿no? Y acá yo veo a todos los entrenadores que están en las fotos, son todos entrenadores exitosos que dejaron su impronta, que dejaron su sello, que ganaron la liga, que impusieron un estilo, una forma de actuar, y es esperable que los que somos un poco más jóvenes tendamos a repetir aquello que da éxito, pero ampliemos un poquito la visión, y en la NBA pasa lo mismo en el fútbol con el Barcelona, creo que es un ejemplo muy contundente. Muchos equipos no tenían jugadores parecidos a los del Barcelona, pero querían imitar su estilo, ¿no?
es muy del ser humano, digamos. De todas maneras, creo que también hay otro factor en nuestra liga, que es esa falta de tiempo. Al no tener tiempo para el desarrollo, porque competís y la competencia es muy dura, vas a cuestiones que son bien clásicas, porque las conocen todos los jugadores. Entonces, es poco el tiempo que vos tenés que invertir para poner la idea y es de rápida ejecución, ¿no? Yo creo que la liga no solo ha formado grandes, porque el inicio de la Liga Nacional fue como formador de jugadores, pero además formó grandísimos entrenadores. Y quiero valorar también que la Liga Nacional, si hoy yo estoy hablando con vos, fue porque la Liga Nacional me protegió en mi desarrollo como entrenador. Con una regla de que no, que estuvo mucho tiempo en vigencia, y que hoy los clubes, también hay que decirlo, que no sé si sigue estando o no esa regla, pero los clubes también siguen eligiendo entrenadores argentinos. Porque si yo estoy hablando acá es porque en su momento no se podían traer, o los entrenadores que vengan de afuera tenían que tener un nivel muy alto. Entonces esa protección me permitió a mí desarrollarme. Y eso para mí es para agradecer, porque me permitió mi carrera deportiva, ¿no? Transitar mi carrera deportiva con esa protección. Bien, que quiere decir que no es solo lo que uno hace, sino también ese entorno, cómo te ayuda o te puede favorecer, ¿no? Voy a tomar hay otras ligas que son abiertas y que les cuesta mucho más a los entrenadores locales poder desarrollar su carrera. Perfecto. Gaby, lo que pasó en los últimos años con las organizaciones de entrenadores en la Argentina, entiéndase CODITEP, ATEVARA, de conocimiento pleno por todos, ¿vos crees que esto nos bajó la autoestima a los entrenadores? No, yo creo que hay un gran aprendizaje. Si sirve rever el pasado es para aprender, para darnos cuenta de que vienen otros momentos, que hay que ir actualizándose a esos momentos, que hoy tenemos un colectivo de entrenadores que se está reorganizando, que está escuchando la problemática, que eso es lo que la actualidad nos demanda, es la necesidad, y con muchas cosas pendientes a futuro que se van a ir dando y se van a ir resolviendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Pero siempre el hilo conductor me parece que fue la vocación de los entrenadores de colaborar y de ver que nosotros tenemos que hacer una gran relación con todos los estamentos que formamos el básquet. Periodistas, dirigentes, todos, absolutamente todos. Porque si hay algo que aprendimos de esta pandemia, es que solamente vamos a poder salir si lo hacemos juntos. No hay otra posibilidad. Entonces, ampliar esa visión, y siempre la tuvimos, de que si en algún momento somos consultados, tenemos el conocimiento y podemos vertir nuestra opinión y fundamentar el porqué. Y en el mientras tanto tratar de ver la problemática de la profesión, qué alternativas poder brindar y hacerlo en el lugar y de la forma que corresponde. Colaborar para que a todos nos vaya bien. Porque si estoy hablando acá es porque un club me da la oportunidad de trabajar y hay gente que está pendiente de que a ese club le vaya bien. Entonces, no se puede hacer de otra manera que no sea juntos, compartiendo, intercambiando y generando nuevos escenarios y mejores escenarios. Bien, Gaby. Voy a la última pregunta, que puede llegar a ser la más difícil. Llevas varios años, yo diría que casi ininterrumpido,
siendo elegido por los dirigentes de los clubes para encarar diferentes procesos en equipos de la Liga Nacional. ¿A qué atribuyes eso, Gaby? La verdad no tengo una lectura clara de eso. Sí sé de la realidad. Hoy estoy por debajo del 50% de victorias, digamos. Estaré entre el 47 y el 48%. Mi objetivo, el objetivo de cualquier entrenador, es estar en el 50 o más. Los entrenadores exitosos superan ese número ampliamente y generalmente son elegidos aquellos que habitualmente ganan. No es mi caso. ¿Por qué me eligen? La verdad no tengo claro por qué. Lo que sí puedo decir es que tanto yo como muchos, porque la verdad, la mayoría, transitamos el camino del compromiso, del conocimiento, de querer dar lo mejor, de ante los momentos de adversidad, y quizás puede uno inferir que puede ser por ese lado, de que cuando perdés más de lo que ganás y seguís adelante con tesón, voluntad, ¿no? Dando lucha, como hacemos la mayoría, la probabilidad de que te elijan es un poco más alta. Pero si vos me tenés que decir cuál es mi gran virtud, si es que la hay, es que me apasiona esto. En este escenario me apasiona. O sea, es el motor, el conocimiento, el estar acá sentado con vos, hablando de básquet, y cuando corte, meterme a analizar el siguiente adversario, soy feliz. Sé que estoy en el camino. Y pago el precio de estar alejado de mi familia, de pasar momentos de mucha incertidumbre, si te van a elegir la siguiente temporada. Acepto todo, el combo lo acepto completo porque sentir que estoy en el camino y que soy feliz haciendo lo que hago, eligiendo esto, ya me siento afortunado. Entonces quizás eso se transmita y, bueno, le pueda parecer a algún dirigente confiable, ¿no? Siempre brindo mi agradecimiento a aquellas personas que confiaron y a partir de ahí establezco un compromiso que es conmigo y no defraudar y dar un poquito más a aquellos que me eligieron. Por supuesto que en el camino hubo desencuentro, hubo muchos partidos perdidos, uno tuvo que renunciar a algunos lugares, nada que no sea inherente a la naturaleza de un entrenador. Pero cuando pasa el tiempo y cada uno se hace cargo de su parte, no hay deudas con nadie. Y volvemos a empezar. Y eso me parece muy saludable. O sea, yo siento que del ambiente del baloncesto, siento agradecimiento a todos y no siento deuda ni que me deben ni que les debo. Y ya estar en esa situación me parece más que saludable. Bien, Gaby. Mira, te quiero agradecer en nombre de la Confederación Argentina, en nombre de la Escuela de Entrenadores, que hayas accedido a dedicarnos un buen tiempo de tu tiempo. Siempre me dijiste que lo más importante, de las cosas más importantes que tenemos, es el tiempo. Y vos saliste de un partido ayer y ya tienes que preparar uno mañana. En la parte personal, siempre para mí es un lujo, un gusto poder hablar contigo de básquet. Así que bueno, Gaby, danos un cierre, porque esto lo van a ver, yo diría que la mayoría de los entrenadores argentinos. Danos un cierre a tu charla. Bueno, agradecido de que me hayan convocado, porque yo alguna vez estuve del otro lado y alguien estuvo en mi lugar y también brindó de su tiempo y de su conocimiento. Espero que resulte interesante, espero que quienes escuchen saquen algún matiz. No hay nada nuevo bajo el sol, sí algo que estaba olvidado, ¿no? Y que alguno lo trae nuevamente al presente. Espero que algo pueda quedar y siempre a disposición, porque la Confederación en EVA también brindaron oportunidades a mí. Y entonces tiene que ser un ida y vuelta siempre. No hay otra manera de hacerlo que no sea juntos. Y si podemos generar conocimiento y brindar algo mejor, cómo no. Ese es mi alimento. Así que Mil muchísimas gracias. gracias a ustedes. No, mil gracias.